Hola muchachos, en este video vamos a explicar cómo calcular el campo eléctrico de una carga puntual Q en un punto P. Lo vamos a denotar de esta forma. Consideremos una carga puntual Q positiva y ubiquemos un punto P a una cierta distancia R. R, por lo tanto, va a corresponder a la distancia que hay entre la carga puntual Q y el punto P donde se desea calcular el campo eléctrico. Para calcular el campo eléctrico en forma vectorial haremos uso de la ecuación número 1, donde la magnitud del campo eléctrico, que la estamos denotando de esta forma, es igual a la constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga sobre la distancia al cuadrado. En este caso, la constante de Coulomb tiene el valor 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y teta, teta de la ecuación número 1, es el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector campo eléctrico. Vamos a llevar a cabo una serie de pasos para calcular el campo eléctrico. Primero que todo, nos debemos ubicar en el punto P y allí dibujar un sistema de coordenadas. Segundo, ya que la carga es positiva, vamos a dibujar el vector campo eléctrico saliendo de la carga eléctrica. Ubicamos la colita del vector campo eléctrico en el origen de coordenadas y dibujamos un vector a lo largo de la línea que une la carga eléctrica y el punto P en dirección saliente. Tercero, vamos a identificar el ángulo θ. Para este caso, entonces debemos ubicar este ángulo. Bueno, se mide este ángulo a partir del eje X positivo y hasta donde esté el vector campo eléctrico. Posteriormente, en el inciso 4 vamos a calcular la magnitud del campo eléctrico. Para eso utilizamos la ecuación número 2, que está acá resaltada en rojito, ¿cierto? Ya la constante pues tiene este valor fijo. Acá vamos a colocar el valor absoluto de la carga y R, pues R es la distancia que separa la carga del punto y lo elevamos al cuadrado y de esta manera determinamos la magnitud del campo eléctrico. Finalmente vamos a calcular en forma vectorial el campo eléctrico y para ello vamos a sustituir tanto la magnitud del campo eléctrico que acabamos de calcular acá en el numeral anterior y el ángulo que hemos identificado, lo sustituimos en la ecuación número 1. Y de esta manera obtenemos el vector campo eléctrico en forma vectorial, es decir, en componentes I y J. Ahora, muchachos, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Y nuevamente deseamos determinar el campo eléctrico en un cierto punto P. Entonces consideremos que la carga ahora es negativa y ubicamos nuestro punto P donde deseamos determinar el campo eléctrico. Vamos a ver que se sigue un procedimiento completamente análogo a lo que se discutió hace unos minutos. Lo único que va a cambiar es cómo dibujar el vector campo eléctrico. Entonces, a la hora de realizar las estrategias para calcularlo, entonces acá en el inciso número 1, nuevamente nos paramos en el punto P donde queremos determinar el campo eléctrico, dibujamos el sistema de coordenadas y en el punto 2, ya que la carga es ahora negativa, vamos a colocar la cola del vector campo eléctrico en el origen de coordenadas y vamos a dibujar este vector en dirección entrando a la carga. En el inciso 3, para identificar el ángulo θ, recuerden que dijimos que el ángulo θ se mide a partir del eje X positivo hasta donde esté el vector campo eléctrico. En este caso, entonces, observen que el ángulo ya cambia. Debemos identificar este ángulo desde el eje X positivo hasta donde está el vector. En este caso, el vector campo eléctrico está en el 1, 2, en el tercer cuadrante. En el inciso 4, calculamos la magnitud del campo eléctrico. Acá debemos tener cuidado de que cuando la calculemos por medio de la ecuación número 2, en esta parte donde va el valor absoluto, tomamos el valor positivo de la carga eléctrica. Es decir, aquí en la magnitud del campo eléctrico no aparece el valor negativo de la carga, sino que acá colocamos el valor positivo. Y finalmente en el inciso 5,
pues ya sustituimos la magnitud del campo eléctrico y el ángulo que hemos identificado, lo sustituimos en la ecuación número 1 y de esta forma obtenemos el campo eléctrico para el caso de una carga puntual negativa.